Vamos a continuación a tener ya inmediatamente la ponencia número 12, que es inteligencia artificial, el tema específico es ciencia, tecnología e innovación. Vamos a tener la participación de el ingeniero Fernando Ortega San Martín. Él es ingeniero metalúrgico siderúrgico de la Universidad de Lima, bachiller en ingeniería industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, MBA de la Universidad del Pacífico, candidato a doctor en administración por la Universidad Ricardo Palma, estudios de prospectiva tecnológica en el APEC, Center of Technology Foresight de Tailandia, y en el Instituto Press de la Universidad de Manchester, en Reino Unido, autor del Challenging Features Method y del Manual de Corporate Foresight para América Latina, miembro de la World Features Studies Federation, la Red Iberoamericana de Prospectiva y la International Association of Innovation Professionals, SHAI del Nodo Perú y de Millennium Project, profesor e investigador universitario en prospectiva tecnológica. Vamos a saludar la participación del ingeniero Fernando Ortega San Martín, MBA de Perú, miembro de la Orden del Colegio de Ingenieros del Perú, que va a estar con nosotros con la ponencia Inteligencia Artificial y el tema específico Ciencia, Tecnología e Innovación. Adelante, ingeniero Ortega. Al final de su exposición usted tiene 30 minutos hasta las 10 o 11:50, hasta las 11:50, en el que entrará la participación del ponente, el señor Alfonso Vargas Huaco. Adelante, ingeniero Ortega, bienvenido. Buenos días con todos. Es un gusto estar en este evento organizado por mi orden, que yo soy ingeniero vitalicio del Colegio de Ingenieros del Perú, y agradezco mucho esta invitación para explicar y complementar lo que acaba de explicar mi colega y hermano Javier Medina, a quien agradezco sus menciones a lo largo de su conferencia, sobre la inteligencia artificial, un tema sobre el cual estamos hablando mucho, pero sobre el cual se conoce poco, ¿no? Voy a compartir pantalla y quisiera que por favor me den el feedback si están viendo la presentación, por favor. Sí, está perfecto. Ahorita lo van a poner a pantalla completa para que, en modo presentación, mejor dicho, para okay. que no haya... Ahí está, Listo. perfecto. Bueno, ok, entonces vamos a comenzar hablando sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿Ya? Y para eso yo quiero comenzar haciendo una referencia y un homenaje, como siempre hacemos en el Millennium Project, a Sir Arthur Clarke, que era un futurista y escritor de ciencia ficción, quien a lo largo de su vida fue capaz de plasmar en 3 leyes lo que sería la formación del futuro, ¿no? La primera ley del futuro, según Arthur Clarke, es que cuando un científico eminente, pero ya de la tercera edad, afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente está equivocado. La segunda ley del futuro nos dice que la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible. Y la tercera ley del futuro nos dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es totalmente indistinguible de la magia. Por lo tanto, lo que vamos a hablar aquí durante esta media hora son sobre hechos y sobre sus evoluciones, sobre sus posibles evoluciones. No vamos a hablar de ciencia ficción, aunque quizás para algunos lo que hablemos aquí tenga más o menos esa orientación. Vamos a hablar de hechos y de evoluciones posibles. ¿Qué es la inteligencia artificial?
hay una serie de definiciones sobre inteligencia artificial, pero para el profesor Patrick Winston del MIT, creo que él es el que ha definido mucho mejor lo que es la inteligencia artificial. Son básicamente algoritmos habilitados por restricciones, expuestos por representaciones que apoyan modelos dirigidos a bucles que unen, y esto es lo importante, pensamiento, percepción y acción. Son tres atributos que en estos momentos pertenecen al ser humano, pero que justamente lo que la inteligencia artificial va a evolucionar es justamente a desarrollar estos atributos hoy exclusivos del ser humano para que puedan ser ejercidos por las máquinas. Se habla mucho de inteligencia artificial y es bueno conocer la tipología que tiene esta tecnología, ¿no? Básicamente, y casi es un consenso a nivel internacional, que podemos hablar de tres niveles de inteligencia artificial. La primera, que es la inteligencia artificial restringida, es, digamos, en algunos casos en español se traduce como estrecha, porque la palabra que se usa en inglés es narrow, ¿ya? Que es la inteligencia de un solo propósito, que es lo que nosotros estamos viendo hoy y que viene ya desde hace prácticamente 2 décadas, ¿no? Y que todavía tiene mucho campo por avanzar todavía, pero que es la que estamos viviendo y con la cual tenemos contacto. Después tenemos la inteligencia artificial general, que sí se adapta a múltiples propósitos y porque son capaces de reescribir su propio código. Eso es algo que nosotros vamos a estar viendo alrededor del finales de esta década, comienza, es decir, del 2030, y pueda llegar a su mayor capacidad alrededor del 2040. Y hay una tercera inteligencia artificial, que es la superinteligencia artificial, que es una inteligencia general que establece sus propios objetivos con prescindencia de los humanos. Y ahí viene la gran incertidumbre. Si es que se llega a tener esta superinteligencia artificial, esto podría estar desarrollándose a partir de la mitad de este siglo XXI, ¿no? Vamos a ir describiendo con mayor detalle estas cosas, pero es también necesario señalar que hay también una voz discordante sobre los tipos de inteligencia artificial, y esta es la planteada por el profesor Aaron Hitzer de la Universidad de Michigan, que él establece que en realidad estamos hablando de 4 tipos de inteligencia artificial. Y él establece la de las máquinas reactivas, que no tienen la capacidad de formar recuerdos. Miren esto importante, porque aquí estamos hablando ya de ciertas funciones que hoy competen a los humanos, la formación de recuerdos. Las máquinas reactivas tampoco pueden utilizar experiencias pasadas en las que basar las decisiones actuales. Después tenemos las máquinas de memoria limitada, máquinas que pueden guardar recuerdos y convertirlos en experiencias al tener la capacidad de analizar el contexto y formar representaciones del mundo. Por ejemplo, los automóviles sin conductor, los autónomos, por ejemplo. Entonces, estas máquinas sí van a ir aprendiendo y van a poder tomar decisiones basadas en hechos anteriores, en experiencias. Después tenemos las máquinas que se basan en la teoría de la mente. Máquinas que tienen la comprensión de que las personas, las criaturas y los objetos en el mundo pueden tener pensamientos y emociones que afectan su propio desempeño, es decir, afectan el desempeño de las máquinas. Y por lo tanto, estas máquinas basadas en teoría de la mente son capaces de analizar el contexto. Y 4 son las máquinas basadas en autoconciencia,
máquinas que pueden formar representaciones conscientes sobre sí mismas, no solamente sobre el contexto, sino sobre sí mismas también, que conozcan sus estados internos y puedan predecir los sentimientos de los demás. Miren, esto es mucho más completo y por eso es que lo he querido referir, porque en realidad la inteligencia artificial puede tomar diferentes niveles en función de diferentes atributos que nosotros los seres humanos le podamos dar. En realidad, y este gráfico que ven ustedes en pantalla nos da una idea de lo que podríamos llamar el control del ser humano. El ser humano tiene un control sobre dos variables: complejidad y diversidad. Es decir, nosotros podemos controlar el grado de complejidad que pueden utilizar las máquinas y también la diversidad de dominios que puedan tener. Sobre la base de estas dos variables, estas dos dimensiones, nosotros podemos ir controlando hasta dónde nosotros podíamos llegar en cuanto a desarrollo de la inteligencia artificial. Pero ojo, ¿ya? Para manejar estas dos dimensiones, nosotros los seres humanos debemos llegar a ciertos niveles de consenso, ¿no? Y eso es lo que nos toca en esta década desarrollar. Más o menos explicando lo que es la inteligencia artificial restringida, que es lo que tenemos ahora. Sus aplicaciones son mayormente productivos, de tipo industrial, manufacturero, a través de las aplicaciones de automatización y robotización, digamos. Está manejado por ingenieros y científicos de datos, porque uno de las aplicaciones está vinculada necesariamente a el uso de la data, de Big Data y Small Data. Principalmente esta inteligencia artificial restringida está vinculada a una sola labor que la hace, y eso sí, casi siempre mucho mejor que los humanos. Restringido a un contexto determinado desde donde puede tomar decisiones sobre problemas, anomalías no complejas, por ejemplo. De esto tenemos nosotros un contacto bastante directo ya desde hace muchos años. Están los asistentes virtuales, por ejemplo, Cortana, Alexa, Siri, Google Assistant, eso, ¿no? La analítica de datos que nosotros ya venimos desarrollando desde hace mucho tiempo en el mundo, y también una aplicación muy conocida que es la de pronóstico del clima, ¿no? Esta inteligencia artificial restringida y se viene aplicando, como les digo, en muchísimos casos, desde incluso ya aplicaciones de tipo social, como por ejemplo LibNet o DeepMind, basado para la lectura de labios, que ayuda a la población que sufre de sordera, por ejemplo. Es justamente también la que se aplica en la conducción de vehículos autónomos, incluso los pilotos automáticos de los aviones. Hoy día, un avión de última generación tranquilamente puede despegar y aterrizar sin la intervención humana. Lo que pasa es que necesitamos tener siempre, por razones de seguridad, un humano en la cabina para que en caso sufra algún desperfecto del sistema pudiese tomar el control, pero esto ya desde hace muchos años se puede realizar, ¿no? La resolución de problemas matemáticos, la traducción de voz en vivo, por ejemplo, que es una aplicación de Microsoft, los juegos, digamos, ajedrez, Go, trivias, el reconocimiento facial, el diagnóstico médico, por ejemplo, ¿no? Con Watson y el diagnóstico de cáncer, la comprensión veloz de lectura, incluso el análisis legal en los países, especialmente anglosajones, basados en jurisprudencia. El asistente legal, Logic, resulta siendo muy importante para encontrar jurisprudencia previa que puedan sostener los casos. Incluso hay inteligencia artificial para el pago de impuestos, para la organización de envíos logísticos, para la navegación de tráfico, etcétera, etcétera. O sea, esto es lo que estamos viviendo ahora y todavía tiene muchísimo más por avanzar.
Pero estamos hablando solamente del primer nivel, que es la inteligencia artificial estrecha o restringida. Lo que viene después es la inteligencia artificial general. Hoy está siendo usada mayormente por científicos, pero que nos va a servir mucho por ejemplo, para procesos de tomas de decisiones. Realiza múltiples tareas y no solo a una como la inteligencia artificial restringida. Tiene la habilidad de tomar conocimiento de un dominio y lo transfiere a otro dominio, entonces puede realmente replicar su experiencia en otros campos de actividad, ya sea económica, comercial, social, por ejemplo. ¿Ya? Y pueden ser construidas para pensar y funcionar como la mente humana. Esa es la inteligencia artificial general. Y entonces miren esta pequeña pirámide que se está revisando, ¿no? Nosotros tenemos una base, que es la inteligencia artificial restringida, y pasaremos nosotros a inteligencia general artificial en el momento que se pueda cumplir el test de Alan Turing. Y de la inteligencia artificial general vamos a pasar a la superinteligencia artificial en el momento en que nosotros logremos la singularidad tecnológica planteada por Ray Kurzweil. Entonces, aquí hay dos situaciones, dos hechos que se van a plantear en los próximos quizás 5 a 15 a 20 años. O sea, es decir, y me dirijo a los jóvenes que están viendo esta presentación, la generación de los millennials y de los centennials son los que van a vivir esta realidad. O sea, este paso de la inteligencia artificial. El test de Turing, por ejemplo, puede estar ocurriendo posiblemente de 2 a 4 a 5 años más. ¿Ya? Para aquellos que no conocen estos detalles, el test de Turing fue planteado por Alan Turing, el gran matemático inglés, que tuvo un papel importantísimo en la Segunda Guerra Mundial, y él planteó en la posguerra que para analizar la inteligencia artificial era necesario establecer un examen de capacidad de la máquina, de la inteligencia de la máquina, ¿no? Entonces, él planteó un proceso, un experimento muy simple, ¿no? Era que básicamente un humano tuviera conversaciones en lenguaje natural entre otro humano y una máquina, pero indistintamente sin que él supiera quién era máquina y quién era humano. O sea, están aislados totalmente. Y el evaluador tenía, en base a preguntas de texto que tenía que hacer y las respuestas que iba a recibir, identificar quién de los dos individuos que estaba participando del ejercicio era humano o era máquina. Esto que incluso se ha venido ya realizando desde hace más de una década, con diferentes resultados, el más, digamos, cercano al límite planteado por Turing. Turing planteó que el 70% de las veces tenía que acertar el evaluador humano de que con quien estaba conversando era una máquina. Hay experimentos que se han hecho, paneles de evaluadores han llegado hasta un 30-35%, es decir, a la mitad de lo que planteó Alan Turing. Entonces, significa que posiblemente, como les digo, en 3, 4, 5 años más ya el test de Turing pueda haber sido vencido. Entonces, estaríamos pasando a lo que sería inteligencia artificial general. Y el otro paso, que es el de la singularidad tecnológica de Ray Kurzweil, se define como el momento histórico en que la inteligencia artificial equiparará las capacidades de la mente humana. Ojo, en el test de Turing, lo que estamos midiendo no son todas las capacidades de la mente humana, solamente la capacidad de la inteligencia artificial de imitar el comportamiento humano sobre la base de respuestas. Pero el gran salto en realidad se va a dar con la singularidad tecnológica.
Entonces, porque en ese momento ya incluso al tener equiparadas las capacidades la mente humana por la inteligencia artificial, ya no necesitaremos emplear interfaces para conectar nuestros cerebros, sino que vamos a poder ya comunicarnos directamente con las máquinas. Esto posiblemente va a ocurrir en la próxima década, después de 2030, donde estaríamos ya en capacidad de poder definir si es que construimos o no una superinteligencia artificial. Una inteligencia que pueda realizar prácticamente todas nuestros atributos de la mente humana y que pudiese, entre comillas, facilitar la vida de la humanidad en la medida que muchas de las decisiones se puedan tomar de una forma racional, ¿no? Pero, digamos, ese es una de las utopías. También, digamos, tenemos la posibilidad nosotros de no llegar tan alto en la evolución de la inteligencia artificial, sino utilizar todos esos conocimientos para generar lo que se conoce como el superhumano o el Homo sapiens 2.0, ¿no? Tal como lo están planteando los colegas transhumanistas, ¿no? En la medida que nosotros podamos hacer un mix entre lo biológico y lo electrónico o lo artificial, de tal manera que nosotros podamos mejorar nuestras capacidades para enfrentar procesos naturales, como son las enfermedades o el envejecimiento, y podamos nosotros tener una mayor capacidad para asumir una serie de labores y responsabilidades más allá de lo que hoy día son nuestros límites naturales, ¿no? Claro, cuando se habla del dominio de la inteligencia artificial sobre la humanidad, es decir, la superinteligencia artificial, entramos a un campo donde nuestros amigos de ciencia ficción han escrito bastante y que existe pues una serie de literatura, también películas y todo esto sobre los riesgos que implica en la inteligencia artificial. Algunos minimizan esto, ¿ya? En el sentido de que lo consideran como escenarios no posibles, distópicos, que en realidad no van a llegar a desarrollarse. Y para a ellos, yo les planteo esta diapositiva del año 2017, no es de ahora, es del 2017, una noticia que pasó desapercibida para mucha gente, ¿no? Facebook está desarrollando inteligencia artificial desde hace muchos años, pero se encontró que uno de sus sistemas estaba creando un lenguaje entre las máquinas que los humanos no podían entender. Cuando detectaron eso, lo único que hizo Facebook fue apagar ese sistema. Apagar el sistema porque en realidad no sabía hasta dónde podría llegar las máquinas en la comunicación entre ellas de una forma en que el humano no lo podía comprender. Entonces, mire, 2017, o sea, estamos hablando de una tecnología que requiere una serie de controles, de supervisiones, de consensos entre la humanidad, porque podemos estar abriendo una caja de Pandora. Esta diapositiva, esta noticia que yo les estoy mostrando, justamente alerta, advierte de los peligros que podemos tener como humanidad si es que no realizamos un debido control de la evolución de la inteligencia artificial. Y claro, eh, la inteligencia artificial genera una serie de beneficios, ¿sí? 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 Porque asume trabajos repetitivos que son tediosos para el ser humano, mejora la prestación de servicios, mejora la productividad de los procesos, mejora la eficiencia, puede mejorar enormemente la seguridad ciudadana incluso, ¿ya? Entonces, incluso los sistemas basados en inteligencia artificial son más consistentes y confiables que los seres humanos, porque reduce los accidentes debido a negligencia humana. O sea, acá hay una serie de oportunidades que genera la inteligencia artificial, pero también hay riesgos. Ya los he mostrado, digamos, con esta noticia de Facebook, ¿ya? Entonces, Elon Musk
tan conocido por todos sus emprendimientos innovadores, es una de las personas que tiene conciencia de lo peligroso que puede ser trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Y claro, en inteligencia artificial restringida, hoy día, y continúo lo expresado por Javier Medina en su conferencia anterior, hoy día la inteligencia artificial está generando desempleo, ¿ya? Especialmente en procesos de baja y media complejidad. Nos hace más dependientes de la energía de las telecomunicaciones. Está migrando centros de producción hacia aquellos lugares donde generen condiciones que favorecen producción automatizada. El trabajo humano se está desarrollando al paso de los robots. O sea, nosotros nos estamos convirtiendo el trabajo humano como un complemento del trabajo automatizado. También genera altos niveles o necesita altos niveles de seguridad cibernética. Imagínense ustedes si grupos terroristas comienzan a intervenir procesos que están automatizados, que están manejados por inteligencia artificial. Y otro detalle, grandes inversiones en infraestructura, o sea, la brecha entre pobres y ricos, porque la inteligencia artificial implica altos capitales que tengan que invertir en tecnología, entonces es una situación que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero en la inteligencia artificial general, es decir, el próximo nivel, nos va a generar riesgos mayores. Por ejemplo, armas autónomas, la manipulación de la sociedad, la invasión de la privacidad, la divergencia entre nuestros objetivos y los de las máquinas. Ojo, ¿eh? Las máquinas van a tener su propio pensamiento. Y más aún, podemos tener riesgos de discriminación. Las máquinas van a reconocernos a nosotros, van a tener toda la información de nosotros, nos pueden rastrear y pueden utilizar esa información en contra nuestra, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esos son los riesgos de la inteligencia artificial que hay que comenzar a analizarlo. ¿Ya? Es más, la inteligencia artificial hoy día es un tema geopolítico. Es geopolítico. El enfrentamiento entre Estados Unidos y China está basado justamente en temas tecnológicos, Internet 5G, 6G, inteligencia artificial. Quien está desarrollando mucho más esto es China, y eso se han dado cuenta Estados Unidos y en la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, hoy día hay una carrera que está por las cognoscencias, están los proyectos del cerebro humano de $1.000 millones en Estados Unidos, $1.000 millones en la Unión Europea. Y también las grandes corporaciones que también están tratando de desarrollar inteligencia artificial a través de sus cerebros artificiales. O sea, hoy día es un tema que está siendo discutido al más alto nivel y hay una pugna y una competencia terrible entre las naciones más desarrolladas y también, por su lado, entre las grandes corporaciones. Pero, ojo, todo el cambio que estamos describiendo es solamente una tecnología de todas las tecnologías que están surgiendo por la convergencia tecnológica NBIC, Nano, Bio, Infocogno. Todas estas tecnologías, que son más de 1.700 tecnologías que están siendo trabajadas hoy día en los laboratorios del mundo, basadas en estas sinergias de tecnologías transformadoras, esto es lo que nos está llevando, tal como lo ha expresado Javier Medina, a una situación muy difícil para países que no hemos hecho la tarea en las últimas 3 décadas, como son los países de América Latina, porque nosotros no hemos utilizado estas últimas 3 décadas en generar conocimiento, en preparar a nuestra población a este cambio tecnológico que se venía, que fue advertido por los prospectivistas desde hace muchísimo tiempo y que hoy día estamos viendo cómo, y ustedes ven en la pantalla, en la parte oscura, la generación de una serie de fenómenos económicos, sociales, comerciales, políticos, etcétera, etcétera, que tenemos que enfrentar hoy día
sin tener las capacidades, sin tener la infraestructura, sin tener realmente las armas para poder lograr esta transformación productiva, esta transformación social y especialmente esta transformación mental de la que ha estado hablando Javier Medina y que es parte de las grandes discusiones de los prospectivistas en todo el mundo en estos momentos. Como sé que ya me dijeron que hasta las 10:50 nomás tenía tiempo, y yo pensé que tenía más tiempo, entonces voy a ir acelerando mi presentación y simplemente decir, bueno, ¿hacia dónde vamos en estos temas de evolución de la ciencia, tecnología e innovación? ¿Ya? Y para eso, hay, así como hemos visto la famosa ley del futuro de Arthur C. Clarke, hay unas 4 leyes también sobre el futuro tecnológico que todos deberíamos manejar. Está la ley de Moore, que sabemos muy bien, la potencia de los chips se duplica cada 18 meses, la ley de Kreider, que dice que la capacidad de almacenamiento se duplica cada 12 meses, la ley de Nielsen, que dice que la velocidad de Internet se duplica cada 21 meses, y la ley de Michio Kaku, que también se conoce como la ley del hombre de las cavernas, porque él señala que los impulsos primitivos terminarán superando a las aspiraciones modernas. La tecnología tiende a volverse más natural, efectiva y adecuada a los deseos primitivos. Estas 4 leyes son las que, en adición a la aceleración de la inteligencia artificial restringida hacia la general, que vamos a vivir, como les digo, esta década del 2021 al 2030, más el conocimiento del cerebro humano y más las sinergias tecnológicas transformadoras que hemos comentado hace un momento, son estas grandes 4 fuerzas que cambiarán todo lo que nosotros pensamos es posible. Estas 4 grandes fuerzas. Y por lo tanto, lo que podríamos nosotros suponer y esperar es que la inteligencia artificial, al igual como el sistema nervioso autónomo que poseemos los humanos, que toma control automático de todos nuestros órganos, ¿ya? Para que el cerebro, en realidad el cerebro pueda dedicarse a pensar y ser creativo, ese mismo símil, esa misma analogía que nosotros estamos viendo en el cuerpo humano, nosotros podamos esperar que la inteligencia artificial y las tecnologías transformadoras, ¿ya?, permitan justamente operar esa parte de la infraestructura física de la civilización futura, de tal forma que la humanidad, los seres humanos, podamos utilizar nuestras capacidades para ser más creativos, ¿no? Entonces, ¿qué acciones urgentes y necesarias tenemos que tomar? Evaluar seriamente los impactos de la inteligencia artificial, especialmente la sustitución del empleo humano versus la creación de nuevos empleos tecnológicos, la mejora de la productividad y competitividad de la producción de bienes y servicios, la mejora de la prestación de servicios públicos, la mejora de la defensa de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental y el monitoreo permanente de los avances globales de inteligencia artificial. Y lo más importante, desarrollo de capacidades nacionales, formación de investigadores y especialistas nacionales en inteligencia artificial y fomento de las inversiones en telecomunicaciones y en seguridad energética. Nosotros necesitamos generar estas capacidades para aprovechar lo que la inteligencia artificial nos puede ir generando en los próximos años. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento al ingeniero Fernando Ortega por su participación esta mañana con la ponencia Inteligencia Artificial, Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a tener inmediatamente la participación del panelista de esta conferencia, de esta ponencia, perdón, es Alfonso Vargas Huaco, de Future Innovation Corp Perú, a quien le damos la bienvenida y tiene 10 minutos para su participación como panelista. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a participar en este evento, muy importante, por cierto, el primer evento que aborda desde el Colegio de Ingenieros los aspectos de los estudios de futuro
y que estamos abordando temas tan importantes como el que acaba de exponer el ingeniero Fernando Ortega, a quien felicito y agradezco por su amplia posición sobre diversos aspectos en el desarrollo de estas tecnologías. Ingeniero Fernando, me gustaría invitarlo para en estos 10 minutos quizás ampliar algunos puntos que podemos explorar desde la perspectiva de los estudios y gestión y ciencias políticas de la innovación y tecnología, es el campo donde yo me desarrollo. Dentro de este campo de estudio hay un enfoque que se orienta a los estudios sistémicos mediante el enfoque de sistema de innovación. Y dentro de este enfoque de sistema de innovación, que trata de comprender pues, los aspectos socioeconómicos, políticos de este fenómeno que es la innovación, hay una perspectiva tecnológica que se le llama los sistemas tecnológicos de innovación, que básicamente lo que trata de hacer es explorar cómo la evolución de una tecnología en el tiempo tiene una interacción, impacto en su entorno, distintos puntos de su entorno, sociales, económicos, políticos, pero también al revés, ¿no? Cómo los entornos afectan el desarrollo de la tecnología y finalmente de esta dinámica se trazan trayectorias. Y es lo que usted nos ha desarrollado en esta exposición, distintos aspectos de esa dinámica, ¿no? De oferta, demanda, de impacto, pero también retorno. Y dentro de las cosas que se han hablado, hemos visto mucho, me gustaría ampliar y preguntarle cómo la inteligencia artificial, como un sistema basado en máquinas, está modificando, impactando el desarrollo de la investigación y desarrollo, cómo la aplicación de los mismos con los ejemplos que tenemos hasta ahora y lo que se espera a futuro, crean campos de estudio o también suplen la participación del investigador, ¿no? O el tecnólogo, porque la inteligencia artificial propone mejores beneficios. Bueno, ahí hay un detalle muy importante y lamentablemente no he tenido tiempo para mostrar más cosas, pero por ejemplo, una aplicación clave de la inteligencia artificial es en el campo experimental. Porque a través de la simulación, lo modelamiento y simulación, nos ahorra muchísimo tiempo la inteligencia artificial en actividades que antes nos tomaban meses, incluso años. Hoy el diseño de un nuevo modelo de automóvil basado en inteligencia artificial por modelamiento y simulación, cumpliendo todas las exigencias aerodinámicas, por ejemplo, esto se puede hacer en 3 meses lo que duraba antes 3 años. ¿No? Esa es una situación interesante de beneficio. Claro, muchos de los diseñadores pueden estar viendo en peligro el futuro, sus empleos, pero esa es una aplicación muy práctica. Hoy, otra es también muy simple. Modelamiento y simulación en temas que tienen que ver con procesos bioquímicos en la biología sintética. El experimento más conocido que ha desarrollado ya un emprendimiento muy importante es el de la empresa Not Company, por ejemplo, de Chile, una empresa formada por 3 científicos chilenos que trabajan tanto en biología sintética como en inteligencia artificial, que han logrado a través de un sistema de inteligencia artificial manejar la estructura molecular de una serie de productos naturales, especialmente alimentos, y a partir de ese conocimiento y de las combinaciones que uno puede generar de cruce de moléculas, son capaces de desarrollar algo que parece de ciencia ficción. Hoy día nosotros podemos producir leche sin vaca. Leche sin vaca. Ahora, ¿cómo? Básicamente a través de biología sintética y el programa que permite hacer la combinación entre, por ejemplo, menestras, una serie de hortalizas, etcétera, etcétera, que en los procesos naturales son básicamente los alimentos en la vaca, y todos los procesos bioquímicos que se realizan dentro de la vaca, uno los puede replicar en reactores, y el resultado de esos procesos resultan siendo leche, ¿ya? Claro,
los que me escuchan y son de la especialidad de alimentos dirán, de acuerdo con el Codex Alimentarius, la leche es el líquido que lo producen las glándulas mamarias de las mamíferas hembras y por lo tanto, así como no existe leche de almendras ni leche de maní, tampoco existe pues leche de verduras, ¿no? O sea, por decir, ¿no? Pero, claro, pero lo que sale como producto de estos procesos y que están incluso en supermercados de Lima, ustedes ya encuentran la leche, el queso, yogur de Not Company. Y claro, ya para todos los efectos, tienen todas las características de un producto que emplea leche, pero en realidad no emplea leche en lo absoluto, lo cual resulta siendo interesante en un mercado en el que el segmento vegetariano y vegano, digamos, son dos segmentos de mercado que van creciendo a nivel mundial de una manera significativa. Entonces, esa es la inteligencia artificial, las aplicaciones de la inteligencia artificial restringida, o sea, todavía estamos hablando de inteligencia artificial restringida, es decir, esto es lo mínimo que podemos nosotros trabajar con la inteligencia artificial, pero eso mínimo ya está generando una serie de transformaciones en manufactura, en alimentación. Entonces, en realidad, los procesos de cambio que se están dando en estos momentos y que en algunos casos, lamentablemente, han sido ocultados, digamos, bueno, sin intención por la epidemia del COVID, lo que sí están representando es que a pesar de todos los confinamientos, las cuarentenas, los lockdown, como quieran llamarle, los laboratorios a nivel mundial han seguido operando. Y hoy día, como les digo, hay más de 1.700 tecnologías que se están desarrollando y que van a ingresar al mercado. Muchas de ellas con aplicaciones de inteligencia artificial, en este caso todavía restringida, pero que van a generar unas olas de ingresos, de innovaciones al mercado en esta década, que va a ser impresionante. Impresionante. Correcto. Y para eso debemos estar preparados. Muchas gracias. Me gustaría, tengo muchas preguntas más que me gustaría desarrollar con usted. Tenemos unos pocos minutos más. Y bueno, priorizando las preguntas y recogiendo también la cuestión que había planteado Víctor Fernández, un participante nuestro en este evento, es cómo estas aplicaciones que usted ha mencionado, por ejemplo, en la modificación de los sistemas alimentarios, en la forma que se producen los alimentos, algunos ejemplos muy específicos de cómo la aplicación de esta inteligencia artificial contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cómo se está modificando la forma en que la humanidad se desarrolla hacia un futuro más sostenible. Mire, es una cosa, lo que estamos comentando, esto de Not Company, por ejemplo, miren, lo que nosotros podríamos aprovechar esta sinergia, esta convergencia tecnológica en EBIC y el desarrollo de la inteligencia artificial es para construir lo que se conoce como la economía de la abundancia. Es decir, nuestra economía está basada en restricciones, que son los famosos factores de producción, capital, empleo, tecnología, etcétera, etcétera. Por ejemplo, toda la producción tiene también restricciones. En el caso, por ejemplo, de la agricultura, tiene restricciones por la cantidad de suelo, la calidad de suelo, la disponibilidad de agua, de lluvias, el clima, la temperatura, las heladas. O sea, hay una serie de factores que limitan nuestra producción. Bueno, si esta inteligencia artificial y esta sinergia tecnológica de las tecnologías transformadoras nos van a permitir eliminar esas restricciones, podríamos estar hablando de una economía de la abundancia. A ver, con lo que digo, ¿no? Chile es un país que no tiene la extensión territorial de Argentina y por lo tanto no ha podido desarrollar una industria láctea importante. En el sur, quizás en la Patagonia un poco, sí, en Chile, pero no tiene las capacidades inmensas que tiene la Argentina al otro lado de la cordillera de los Andes. Pero gracias a este tipo de tecnología, como la de Not Company, Chile se puede convertir, por ejemplo, en una gran potencia
exportadora de productos lácteos sin tener más vacas que las que ya tiene, que no son muchas. Entonces, eso es economía de la abundancia. Es decir, estamos hablando de cambios muy significativos en las estructuras económicas de los países. Creo que ya Sergio está haciendo una seña para cortar, entonces agradezco mucho la invitación y quedamos a las órdenes de mi querido Colegio de Ingenieros del Perú para cualquier otra oportunidad que requieran mi participación. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Fernando. Por mi parte, nuevamente agradecerle por su apertura y transparencia y siempre interesantes exposiciones, y al Colegio de Ingenieros por desarrollar este evento tan importante. Muchas gracias. Muy bien, no, muchas gracias a la participación de ambos. Realmente sumamente interesante lo que se ha podido escuchar en estos últimos minutos. Nuestro agradecimiento nuevamente para el ingeniero Fernando Ortega, ingeniero vitalicio del Colegio de Ingenieros del Perú, y también para el ingeniero Alfonso Vargas, que ha participado como panelista de esta ponencia. Gracias a los dos por su participación, y lamentablemente, tenemos la misión de ser sumamente estrictos en el tiempo y cumplir lo programado para que todos puedan estar en el tiempo que han dispuesto para participar con nosotros. Gracias a ambos.